Vamos a comenzar grabando una macro sencilla con el grabador de macros de Excel. Lo que haremos es posicionarnos en la celda A1, escribir enero y completar hasta diciembre. Luego le aplicamos negrita y centrado. Esta será la macro que registraremos con nuestro grabador de macro. Vamos a borrar todo para partir desde cero. Antes de comenzar con la grabación de macros, primero será necesario activar la ficha desarrollador, que es la ficha que almacena todos los comandos asociados a las macros. Archivo, opciones, luego personalizar cinta de opciones, y aquí marcamos desarrollador. Tenemos la ficha desarrollador y en el área Códigos, grabador de macros. Podemos utilizar la opción Usar referencias relativas, pero la veremos más adelante. También nos permite grabar la macro desde la parte inferior, activando con el botón secundario la grabación de macros. Para tener este botón disponible, podemos hacer lo mismo desde la ficha vista. En el grupo macros tenemos Grabar macro. Entonces seleccionamos Desarrollador, Grabar macro. Lo vamos a nombrar Relleno-meses. Los nombres de macro no aceptan espacios, por eso ponemos guión bajo y aceptamos. Seleccionamos en la celda A1, escribimos el texto enero y rellenamos hasta diciembre. Aplicamos formato negrita, centramos y podemos ver que con el botón de abajo podemos detener la grabación. Lo mismo que en la ficha desarrollador, con la opción Detener grabación se detiene. Vamos a borrar para poder ejecutar nuestro macro. Vamos a Desarrollador, Macros. Aparece una lista de todas las macros disponibles en todos los libros abiertos. Pero podemos hacer una búsqueda específica a este libro. Seleccionamos la macro que acabamos de crear y ejecutamos. Se ejecutan entonces todos los pasos generados durante el proceso de grabación. Por lo mismo, cuando grabamos una macro de este Excel, debemos ser muy cuidadosos con los pasos que se generan. Es conveniente probar antes de grabar. Ahora vamos a definir que queremos ejecutar la macro en la celda C5. A partir de la celda C5 hacia el lado, vamos a escribir los meses que acabamos de rellenar. Vamos a la ficha Desarrollador, Macros. Vamos a seleccionar Relleno-meses, Ejecutar. Lo que sucedió es que la macro volvió a la celda A1 y de ahí se ejecutó, porque al grabar la macro lo hicimos con referencia absoluta. Por lo tanto, Excel ya no nos permite ejecutar la macro desde un punto distinto de la hoja, sino que siempre refiere a la celda A1. Una manera de solucionar esto desde Excel, más adelante veremos cómo hacerlo en Visual Basic, es utilizar referencias relativas al momento de grabar la macro. Vamos a seleccionar todo y borrar todo. Entonces ahora vamos a grabar la macro, pero teniendo activada la utilización de referencias relativas. Grabar macro. Vamos a poner relleno-meses-relativos. Seleccionamos Aceptar. Estando en la celda A1, vamos a escribir enero y completamos hasta diciembre. Luego vamos a Inicio, definimos negrita y centramos. Vamos a detener la grabación.
Borramos todo para ejecutar, pero esta vez ejecutamos desde la celda C5. Vamos al desarrollador macros. Usamos la macro relleno-meses-relativos y ejecutamos. Esta vez podemos ver que la macro se ejecuta, pero a partir de la celda que nosotros definimos. Vamos a hacer lo mismo con la celda E8. Macro relleno-meses-relativos, ejecutar. Podemos ver entonces que ahora la macro queda más abierta, permitiendo que se ejecute desde distintos lugares con la activación del uso de referencias relativas. Veremos en el siguiente video cómo realizar una sencilla modificación a nuestro macro para que ejecute una acción distinta trabajando en Visual Basic. En el ejemplo del video anterior, creamos una macro que nos permite rellenar los meses de enero a diciembre en una fila. Luego, hicimos una segunda macro que nos permite hacer lo mismo, implicatoria con formato, pero desde cualquier celda en la que nos posicionáramos usando referencias relativas. Ahora vamos a realizar una modificación a la macro anterior, de tal modo que escriba hacia abajo, en una columna, un relleno con los días de la semana. Vamos a la ficha Desarrollador, botón Macro. Vamos a encontrar nuestra macro relleno-meses-relativos y vamos a seleccionar Modificar. Esto nos abre la ventana de Visual Basic, el programa que nos permite modificar, editar y también crear las muestras macros. Tenemos nuestra macro relleno-meses-relativos. Vamos a seleccionarla completa desde su inicio SUV hasta su término en SUV. Y vamos a copiar, Control-C y pegar. Bajamos y pegamos nuestro macro. A la primera la vamos a dejar como relleno-meses-relativos F, ya que rellena una fila. Aquí vamos a hacer el cambio y vamos a poner relleno-días-relativos columna. No podemos tener dos macros con el mismo nombre en el mismo módulo, por eso tenemos que cambiar el elemento. Lo que haremos entonces es ActiveCell.formula R1C1 igual enero. En vez de enero, vamos a escribir lunes. Luego vamos a definir que en vez de que el rango sea de A1, L1, será de A1 hasta A7. Para tener toda la semana de lunes a domingo. Esta modificación la hacemos en dos lugares. Y con eso, hemos editado la macro que habíamos creado y la hemos modificado a otra distinta. Veamos cómo funciona esto. Vamos a Excel. Nos posicionamos en una celda cualquiera. Y vamos a ejecutar la macro relleno-días-relativos. Ejecutar. Podemos ver que rellena de lunes a domingo, los pone en negrita y los centra, tal como teníamos la otra. También vemos que utiliza referencias relativas, ya que podemos ejecutar la macro desde cualquier lugar. Antes de seguir trabajando, vamos a ver cómo guarda este archivo para que mantenga las macros. Vamos a seleccionar Archivo, Guardar como. Decidimos el lugar donde queremos guardar nuestro archivo. En este caso, lo guardaremos en el escritorio. Definimos primero el nombre del archivo y luego el tipo. En vez de libro Excel, tenemos que seleccionar Libro de Excel habilitado para macros. De esta manera, Excel guardará las macros para este archivo. En caso contrario, se perderá todo lo realizado.
Solo ahora este archivo contiene las macros que hemos realizado y por lo tanto las podemos volver a ejecutar cuando volvamos a abrir el archivo o lo enviamos a otro lugar. Veremos en los siguientes videos cómo trabajar en la realización de macros desde el editor de Visual Basic, comprendiendo los conceptos fundamentales y básicos de la programación de macros en Excel como objetivos, propiedades y métodos.